Vamos a poner a todos en silencio y aquí el chat. Bueno, Karina me puso un comentario de que no se escucha nada. ¿Alguien que me pueda validar que sí escuchan, muchachos? Profe, yo escucho bien. Ok, bueno, esperemos que sea nada más ahí un tema aislado. Ok, Karina dice que ahora sí. Perfecto, gracias por la aclaración. Listo, muchachos, entonces voy a esconder esto por acá y voy a view. Aquí está. Ok, voy a tratar de ir tal vez no a una velocidad así muy rápida, pero sí son bastantes diapositivas. Me voy a detener o voy a tomar mayor cantidad de tiempo en las que nos agregan muchísimo más valor. Es importante, muchachos, mencionarles que los exámenes, al ser virtuales, es decir, ustedes los pueden hacer desde la casa, no son presenciales, pues se nos pidió desde la cátedra que los exámenes cuando los hiciéramos fueran 100% prácticos, ¿ok? Entonces, sepa que no hay nada de teoría en los exámenes, van a ser puros ejercicios. Para beneficio o no beneficio de ustedes, yo fui el que hice los exámenes de esta asignatura el cuatrimestre pasado y que son los exámenes que ustedes van a realizar. Entonces, sí sepan que son 100% prácticos, ¿ok? No es que no me interese que sepan la teoría, sí es importante, pero a nivel de evaluación en los exámenes e inclusive las dos tareas sepan que son ejercicios 100% prácticos, ¿ok? Entonces, muchas diapositivas que vienen por acá de teoría, pues voy a mencionar un poco, pero no voy a ahondar en tanto tema en lo que es eso, pues es teórico y para efectos de examen, pues no les va a agregar mucho valor, ¿ok? De igual manera, eso que les sirva como tip para que usen el libro y se enfoquen cuando están estudiando, se enfoquen en los ejercicios prácticos, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar, muchachos. Este material fue creado por la ingeniera Maribel Jiménez Fernández, ¿ok? No fue creado por mí, pero yo lo revisé y es sumamente válido, todo es pertinente a los temas que debemos cubrir en esta primera tutoría. ¿Okay? Bienvenidos y ahora sí vamos a dar inicio a la tutoría. Bueno, iniciamos con el capítulo 10 que es la medición del trabajo. Lo importante, muchachos, es que ya ustedes traen una base de producción 1, ¿sí? Entonces ya eso es una gran introducción a lo que es producción 2, porque aquí vamos a entrar en mucho más detalle. Producción 1 aprendíamos mucho de lo que eran herramientas para analizar operaciones y este, diagramas, entre otras cosas. ¿Ok? Lo que requerimos, un segundo muchachos. Disculpen la interrupción. Bueno, ahí tenemos a alguien que estaba preguntando algo. ¿Qué pasa con los que ya llevamos hace años producción 1? ¿Afectan algo? No, no hay ningún problema. Nada más estoy haciendo pues una mención de que eso fue una introducción importante, pero realmente son temas distintos, ¿ok? Pero es importante que tengan la base de producción 1.
Entonces, en producción 1 veíamos mucho la elaboración de diagramas, análisis de operaciones a través de diagramas bimanuales, diagramas de flujo, diagramas hombre-máquina, ¿ok? Y ahora, en lo que es producción 2, nos vamos a enfocar en lo que es la medición del trabajo, medirlo, ¿ok? Y cuando hablamos de medir es prácticamente tomar tiempos y cómo interpretar esos tiempos para luego tomar decisiones, ¿ok? El gran padre de lo que es la medición del trabajo es Frederick Taylor, ¿ok? Él mejoró los métodos de trabajo mediante el estudio detallado de movimientos y fue el primero en utilizar el cronómetro para medir el trabajo. Entonces Taylor realmente nos dejó de herencia algo muy importante, ¿verdad? Para la medición del trabajo. Es cómo medimos eso, cómo medimos las operaciones. ¿Qué es propiamente la medición del trabajo? Comprende la técnica de establecer un estándar de tiempo permisible para realizar una tarea determinada. Y entonces aquí ya vamos a hablar de una palabra que espero que no llegue a ser trillada, que es el estándar o el tiempo estándar. Entonces lo que buscamos nosotros es definir cuánto tiempo de manera general o de manera estándar debe tomar la realización de una tarea. Y eso es lo más importante de la parte de medición del trabajo. ¿Cómo definimos estándares de tiempo, ok? Estándares de tiempo para la ejecución de las tareas que conforman un proceso en específico. ¿Y para qué sirve la medición del trabajo? Sirve para calcular el tiempo que necesita un operario que ya tiene capacitación, ¿ok? Que ya está calificado, no es un operario nuevo, sino un operario ya calificado, para realizar una tarea determinada, siguiendo ya un método que está determinado también. Entonces, lo que nos sirve es determinar tiempos, eso es la medición del trabajo, ponerle tiempos a las operaciones, tiempos estándar o generales para la realización de las tareas. ¿Qué consiguió Taylor con todo esto? Bueno, lograr una secuencia lógica, analizar todas las operaciones para eliminar operaciones que no son necesarias, ¿ok? Determinar el mejor método para ejecutar una operación, estandarizar métodos, materiales, herramientas, equipos y condiciones para realizar esas operaciones. Y lo más importante, establecer con exactitud el tiempo que un operario con experiencia necesita para ejecutar un trabajo. Entonces entramos a lo que es específicamente el tiempo estándar, ¿ok? Vean que ahí la ingeniera que realizó la presentación le puso una estrellita. Me gusta porque realmente el tiempo estándar es eso, es la estrella de esta película, digamos, de esta novela. Vamos a estar hablando de tiempo estándar muchísimo durante o a lo largo de este curso, ¿ok? Entonces, también se le dice o se le llama por las siglas TE de tiempo estándar. Es un patrón, es una base, es un estándar que mide el tiempo requerido para determinar una unidad de trabajo, ¿ok? Es el tiempo requerido para ejecutar una operación. ¿Y cómo se determina esa unidad de trabajo? Con un método y equipo estándar, con un trabajador con ciertas habilidades específicas para desarrollar esa operación y además desarrollado con una velocidad normal. Es decir, no se vale determinar tiempos estándar con el operador más rápido ni con el operador más lento, sino con un operador promedio, porque eso es lo que normalmente bajo condiciones estándar podríamos esperar de la operación. ¿Cuáles son los objetivos de medir el trabajo, de tomar tiempo, muchachos? Primero, incrementar la eficiencia del trabajo, porque lo que no se mide no se mejora. Si yo no sé, como profesional en el área de producción, no sé
cuánto tiempo debe tomar una operación, ¿cómo voy yo a mejorar esa operación? Entonces, uno mide para poder mejorar. Entonces, eso nos ayuda a incrementar la eficiencia del trabajo porque cada vez puedo estar o buscar la mejora de ese tiempo estándar. Y eso, mientras mejoremos tiempos, reduzcamos tiempos, vamos a lograr incrementar la eficiencia. Como segundo objetivo, tiene proporcionar estándares de tiempo que van a servir de información para otros sistemas. ¿Para cuáles sistemas? Para determinar costos, para determinar la planeación de la producción e inclusive para temas de supervisión, para que el supervisor sepa cuánto debería esperar de cada operación al final de un turno, al final de un día, al final de una semana, al final de un mes, ¿sí? ¿Por qué es importante y necesario medir el trabajo? Porque lo que se busca, muchachos, es optimizar. Este primer párrafo que viene ahí del aprovechamiento de la mano de obra y reducción de costos de producción, básicamente lo que le está diciendo a usted es optimizar el uso de los recursos. ¿Cuáles recursos? El recurso humano y los recursos materiales. ¿Ok? Entonces, en tanto logremos medir el trabajo, vamos a poder optimizar estas cosas. Nuevamente, lo que no se mide no se mejora. Por eso es que la medición del trabajo se usa como herramienta para solventar necesidades siempre y cuando se aplique por personas entrenadas. Es decir, no cualquiera puede realizar mediciones del trabajo. Es por eso que se lleva todo un curso. Por eso es que se enseña un curso de la universidad de estos temas. Y la meta es que usted pueda salir de acá de este curso lo suficientemente capacitado para que pueda llevar a cabo un estudio de medición del trabajo. Hablábamos eso que eran los objetivos, pero ¿cuáles son metas muy específicas, puntuales de la medición del trabajo? Eliminar operaciones que sean innecesarias, es decir, operaciones que no agregan valor al proceso. Combinar operaciones o sus elementos si fuera el caso que se pudieran combinar. Cambiar la secuencia de operaciones en caso que el flujo del proceso no sea el adecuado. Y simplificar operaciones. Si yo logro eliminar operaciones que no agregan valor al proceso, logro simplificar la operación, es decir, la hago más fácil, más simple. ¿Dónde aplicamos el tiempo estándar, muchachos? Pues veíamos hace un par de diapositivas que nos sirve como insumo de información para costeo, para planificación de la producción y para supervisión. Pero aquí podemos ampliar un poco más en esta diapositiva cuál es la aplicación o aplicaciones del tiempo estándar. Entonces, nos va a ayudar a planear la producción. ¿Por qué, profe? ¿Cómo es que ayuda a planear la producción? Claro, si ya yo sé cuánto tiempo requiere producir una unidad del producto X, yo sé que si tengo 100 horas disponibles esta semana, basado en el tiempo estándar, voy a poder programar cuántas unidades del producto X vamos a poder fabricar. Y con eso, lograr planear la producción. ¿Facilita la supervisión? Pues claro. Si ya yo sé que una operación requiere de 5 minutos para obtener una pieza, entonces como supervisor voy a tener una base para poder cuestionar o ayudarle al operador que no está alcanzando una pieza cada 5 minutos. ¿Ok? Entonces eso me ayuda como supervisor también a tomar decisiones. Ojo, y acá es muy importante, no es a regañar, hey, ¿por qué usted no está logrando el estándar? No, es más bien, ¿cómo le ayudo? ¿Qué tengo que hacer? ¿En qué le puedo ayudar para que usted pueda lograr esa meta? ¿Eh?
Los tiempos estándar ayudan a establecer estándares de producción precisos y justos. Yo creo que aquí la palabra clave es esa, que sean justos. Porque nuevamente, y lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante, hay operadores rápidos, hay operadores lentos y hay operadores promedio. Y los tiempos estándar se tienen que definir con los operadores promedio, porque usted no puede esperar que todos sean igual de rápidos que el más rápido, pero tampoco puede usted tener a todos sus operadores que sean igual de lentos como el más lento, sino siempre pensar en un tiempo promedio. Formular también nos ayuda a formular sistemas de costos estándar. Si ya yo sé cuánto tiempo toma la fabricación de una unidad, pues también vamos a poder determinar, o eso nos ayuda de insumo para determinar el costo de mano de obra, ¿sí?, de ese producto. Nos da costos estimados y además nos ayuda al entrenamiento de nuevos trabajadores, porque ya tenemos una base, un estándar de cuánto debería durar esa persona. Esto redunda un poco. ¿Cuáles son algunas ventajas de la medición? Reduce costos porque se va a poder hacer más unidades en menos tiempo. Mejora las condiciones obreras o las condiciones de los colaboradores, porque normalmente, esto ya yo no lo veo mucho, muchachos, esto ya es un poco más de casi que de los inicios del 2000 para atrás. Los tiempos estándar también permiten establecer sistemas de incentivos, ¿ok? Le pago tanto por tantas unidades, ¿ok? Mi experiencia con los pagos por incentivos o de los sistemas de incentivos es que descuidan la calidad, ¿ok? Y es muy importante. Usted debe, como profesional en el área de producción, siempre velar por tres cosas. Y ojo, esto no viene en la presentación, no viene en la guía de estudio, no viene en la orientación académica, ni viene tampoco en el libro, al menos no escrito de la manera que se lo voy a decir. Usted como profesional en el área de producción siempre debe velar por muchísimas cosas, pero sí hay tres cosas en las que usted se debe de enfocar. Según mi experiencia, son estas tres. Uno, la seguridad de la gente que trabaja con usted. Eso es lo primordial. Usted tiene que darles un ambiente seguro y sano para que la gente que trabaja con usted pueda desempeñar su labor de la mejor manera. Y eso significa darle las condiciones que requieren, darle las instalaciones que requieren, darles el equipo de protección personal que requieren, etc. Que la gente trabaje seguro. Lo primero es la seguridad de su equipo de trabajo. Número 2, la calidad. Y sí está por encima la seguridad de una persona, está por encima de la calidad del producto. Sí, porque yo prefiero tener un producto disconforme a que una persona se vaya a su casa sin un brazo, sin una mano o con un pie quebrado. ¿Sí? Y por último, volumen de producción. Es por eso que yo no soy creyente de los sistemas de pagos por incentivos, porque el pago por incentivo de producción lo que está haciendo es incentivar a la persona a eso, a velocidad, a volumen, 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 pero a veces, no voy a decir que siempre, a veces se pierde la calidad o se deja de lado, se descuida la calidad. Por eso que no creo mucho en esos sistemas de pagos por incentivos. Pero repito, si quiere usted como filosofía de vida profesional en el área de producción, seguridad, calidad y volumen de producción. Bueno, entramos al capítulo 11, ya después de que entendimos qué es, para qué sirve la medición del trabajo, ahora sí, ¿cómo la ejecutamos? Veamos procedimientos para ejecutar la medición del trabajo. Entonces hay varias técnicas de medición del trabajo. Está
por estimación de datos históricos. No es lo más recomendado, pero es válido. Estudio tiempos con cronómetro, vea que tiene un color diferente a los otros, porque es la primera técnica que vamos a repasar acá. Por descomposición en micromovimientos, eso lo vamos a ver más adelante en el curso. Por muestreo de trabajo, lo vamos a ver inclusive ahora en esta presentación. Por datos estándares, datos estándar y fórmula de tiempo. Empecemos con lo que es el estudio de tiempos con cronómetro, ¿ok? Entonces, vean que ahí aparece una foto pues bastante viejita, inclusive en blanco y negro. Una persona ahí, es más, ni le veo un cronómetro, le veo como una libretita, ¿ok? Parece que sí está como inspeccionando, viendo, tomando apuntes o tomando tiempos, etc. El estudio de tiempos con cronómetro es sumamente antiguo, muchachos, pero sigue siendo sumamente válido. Es tan sencillo como con su teléfono celular ya usted puede tomar tiempo. Es decir, ya usted ni siquiera necesita un bendito cronómetro de esos todos complejos, tecnológicos, porque ya inclusive lo tiene en su propio teléfono celular. ¿Okay? Y nos da una exactitud muy importante partiendo de un número determinado de observaciones. ¿Ok? Y nos da el tiempo necesario para llevar a cabo una tarea determinada. ¿Cuándo se debe aplicar el estudio de tiempos por cronómetro? Cuando se va a ejecutar una operación, actividad o tarea nueva. Pero ya cuando se va a ejecutar, ¿ok? No antes, sino ya cuando se va a ejecutar. Cuando hay quejas de trabajadores porque no se cumplen los tiempos o no se cumple la producción especificada, cuando haya demoras por una operación que es muy lenta o los famosos cuellos de botella, cuando haya que definir los tiempos estándar para el sistema de incentivos o cuando hay muchos tiempos muertos, ¿ok? Y se requiere definir o determinar de dónde provienen esos tiempos muertos. ¿Cómo se debe llevar a cabo un estudio de tiempos con cronómetro? Pues primero debe prepararse, luego ejecutar propiamente la toma de tiempos, luego valorar los tiempos que obtuvo, luego meterle suplementos, que ya vamos a ver qué son los suplementos, y por último definir el tiempo estándar. ¿Qué incluye la etapa de preparación? Incluye seleccionar al operador al que le voy a tomar tiempo. Y eso es muy importante, nuevamente, esta es la tercera vez que lo voy a mencionar en esta tutoría. No debemos irnos ni con el más rápido ni con el más lento. Tenemos que irnos con el que tiene tiempos promedio. Pero, profe, ¿cómo me doy cuenta de cuál es el más rápido, el más lento y cuál es el promedio? Bueno, entonces empiece por ahí. Tómele tiempos, pregúntele primero al supervisor, basado en su experiencia, quién es el más rápido, quién es el más lento y quién cree que es un tiempo promedio. Y tómele tiempos a esas tres personas y verifique si lo que le dice el supervisor es lo correcto. ¿Sí? Entonces, el primer paso era seleccionar la operación. ¿Cuál operación es a la que vamos a estudiar, a la que le vamos a tomar tiempos? Número 2, ¿a cuál trabajador de esa operación? Número 3, analice el método de trabajo, es decir, primero verifique cuál es el proceso o el método que se debe llevar a cabo en esa operación, porque puede ser que usted le esté tomando o que le vaya a tomar tiempos a una operación que no está siendo ejecutada según el procedimiento. Entonces vaya, agarre el procedimiento escrito de esa operación y vaya y valide primero que esa operación esté siendo ejecutada a como debe ser ejecutada. Y también usted debe prepararse para determinar cuál va a ser su actitud ante el trabajador. Ojo, esta parte es muy buena que venga incluida en esta presentación, porque son cosas, muchachos, que hasta que usted no las viva, hasta que no esté enfrente
de un operario tomándole tiempos, no las vas a ver. Y sí se debe preparar, porque solo el hecho, muchachos, de que haya una persona tomándole tiempos a otro de su trabajo, ya lo presiona. Lo presiona para bien o para mal. Entonces, usted tiene que prepararse también cómo va a ser su actitud frente a ese operador. Tiene que ir relajado, tiene que hablarle, tiene que explicarle qué es lo que se va a hacer. Mi recomendación es siempre que usted primero hable con el supervisor y le explique al supervisor qué es lo que va a hacer y luego vaya con el supervisor y le explique al operador qué es lo que se va a realizar y que el supervisor sepa y lo apoye a usted para que el operador esté completamente tranquilo, sepa qué es lo que le están midiendo, etcétera. Porque muchachos, pasa y pasa más frecuentemente de lo que uno cree. Tarda usted en llegar con un bendito cronómetro o con un teléfono a tomar tiempos y la persona ya piensa, si no se le ha explicado nada, la persona ya piensa, uy, me van a despedir, uy, es que soy demasiado lento, uy, ya me tiraron a alguien, ya me mandaron a alguien ahí, ya me mandaron al administrador, ya me mandaron al ingeniero, ya me están midiendo, ay, pucha, me van a despedir, voy a ponerle. Y entonces eso hace que la persona no esté con sus capacidades normales. Entonces siempre es importante que usted prepare esas situaciones, ¿ok? Luego viene ya la ejecución, que es tomar propiamente los tiempos. Obtenga y registre el tiempo, descomponga la tarea en elementos. A veces cuando usted toma un tiempo, puede ser que ese tiempo lo pueda descomponer en varios elementos y eso le ayude a usted a la toma de decisiones o al análisis más bien que va a hacer con esos tiempos. Cronometre, es decir, ya ejecute la toma de tiempos y luego calcule, realice el cálculo del tiempo observado. Es decir, a qué hora empezó y a qué hora terminó. Luego viene la etapa de valoración, es decir, ya con todos los números, ya con todos los tiempos que usted tomó, entonces calcular el ritmo normal del trabajador promedio, ¿ok? Establecer técnicas de valoración o análisis, yo a esta etapa le llamaría más análisis que valoración, y luego hacer el cálculo del tiempo base, ¿ok? Ese va a ser su tiempo base de cronómetro. A ese tiempo después usted le va a tener que meter ¿qué? Suplementos. ¿Por qué? Porque los operadores se cansan, tienen fatiga, los operadores no son robots, tienen que ir al baño, tienen que comer, tienen que hacer meriendas, tienen que ir a tomar un café, tienen que almorzar, ¿sí? Entonces, ese tiempo que usted obtuvo no es el tiempo ya específico de ejecución de la tarea. A ese tiempo usted le tiene que meter suplementos y esos suplementos van a hacer que el tiempo sea más amplio, pero esos suplementos ya contemplan todas las situaciones a las que se puede enfrentar ese operador, que las acabo de mencionar algunas: fatiga, idas al baño, comidas, etcétera, etcétera. Entonces, en la parte de suplementos se hace un análisis de las demoras, es decir, a cuáles demoras o a cuáles pérdidas de tiempo se puede ver afectado ese operador o esa operación. Hacer un estudio de fatiga, qué tan cansada esa operación, es de pie, es sentado, ¿ok? Hay buena iluminación, es un turno de noche o es un turno de día, ¿sí? Entonces todo eso lo vamos a ver en este curso, la parte de los suplementos y los estudios de fatiga. Luego hacer un cálculo del suplemento o ese adicional que le vamos a meter al tiempo estándar y las tolerancias. Después vamos a ver también el tema de tolerancias. Y por último, se determina el tiempo estándar. Entonces usted tomó un tiempo base, le añadió suplementos y luego obtiene el tiempo estándar. Pero ese tiempo estándar tiene un error y hay que calcularlo. Hay que calcular la frecuencia de los elementos, cada cuánto o cada cuándo se realiza cada etapa del proceso. Hay que determinar tiempos de interferencia, es decir,
cuando yo tomé tiempos fueron así perfectos o hubo cosas que me afectaron en la toma de tiempos y que eventualmente me pueden dar un número erróneo en el tiempo estándar. Y por último ya, con toda esa información, definir, establecer el tiempo estándar de la operación. Ok, no les dije muchachos, la idea es avanzar con la presentación y las preguntas las dejamos al final. Si usted tiene alguna pregunta, póngala de una vez en el chat. Ojalá que me pueda hacer referencia a la diapositiva específica. Y al final de la presentación, pues yo la voy a estar revisando. Revisando y respondiendo. ¿Ok? Denme un segundito nada más para tomarme un traguito de agua. Ok, aquí estoy de regreso. Bueno, hablemos un poco de la división de la operación en elementos, ¿ok? Entonces, cuando uno toma tiempos con cronómetro, muchachos, les mencionaba que lo ideal es una misma operación dividirla en subelementos para ir tomando tiempos de esos subelementos, ¿ok? Entonces, esos elementos deben ser de fácil identificación con un inicio y un fin. Deben ser cortos, deben ser lo más breve posible, un mínimo aceptable de 0.04 minutos. Si usted pone 0.04 minutos, son 2.5 segundos, ¿ok? Separar los elementos manuales de los que son de las máquinas, eso es muy importante para poderlos identificar. Y separar los elementos manuales a máquina parada de los de máquina en marcha, ¿ok? Porque a veces suceden cosas que debe realizar o actividades que debe realizar el operador mientras la máquina está en operación y otras mientras la máquina está detenida. ¿Okay? Luego nos habla de la clasificación de los elementos en relación con el ciclo. Entonces hay elementos que son regulares o repetitivos, ¿ok? Son los que aparecen una vez en cada ciclo de trabajo. Siempre se repiten en cada ciclo de trabajo, como por ejemplo, poner y quitar piezas en la máquina o ensamble. Entonces son elementos que usted debe de identificar para que le ayude con la toma de tiempos. Luego, en la clasificación de los elementos en relación con el ciclo hay causales o irregulares y hay elementos extraños. Ok, los causales o irregulares son los que aparecen en intervalos regulares e irregulares, como alimentar la máquina. Ok, vean, es importante esto, pueden suceder o aparecer regularmente o irregularmente. Es decir, no es que siempre la máquina haya que alimentarla con algún tipo de insumo siempre al mismo tiempo, en el mismo momento. Van a ser momentos o, sí, circunstancias irregulares. Y luego lo que son elementos extraños son aquellos elementos ajenos al ciclo de trabajo o que son indeseables. O sea, son completamente ajenos o extraños a a la operación. Por ejemplo, fallas o averías. Entonces, si usted está haciendo una toma de tiempos y falló la máquina, pues es bueno que ese tiempo usted lo marque para que no lo tome en consideración para su estudio. ¿Ok? Porque eso le va a meter ruido a su análisis. Entonces, no quiere usted tomar en cuenta tiempos
de una falla cuando usted lo que está tomando son tiempos de operación, ¿cierto? Hay elementos constantes y elementos variables. Ya estos tienen que ver no con el ciclo de la operación, sino con el tiempo de la operación. Los elementos constantes son aquellos donde el tiempo de ejecución siempre va a ser el mismo, como verificar una pieza, o sea, normalmente siempre va a durar lo mismo con esa verificación. O hay elementos variables, o sea, que el tiempo de ejecución de esa tarea es variable. Entonces, un ejemplo es aserrar una pieza de madera. Entonces, va a cambiar el tiempo dependiendo de la dureza de la madera, el diámetro de la madera, inclusive el tipo de serrucho o herramienta que se utilice, ¿cierto? ¿Qué ocupa usted? ¿Qué ocupa un analista para realizar un estudio de tiempos por cronómetro? Pues se requiere una tabla para estudio de tiempos, una cuadrícula, una tabla donde usted vaya registrando todos los tiempos, una hoja de observaciones y un cronómetro, que como les decía, o sea, antes era un negociazo. Cuando yo estaba estudiando, pues era un negociazo eso, inclusive uno estaba en la universidad y la universidad era quien le prestaba los cronómetros, no era uno quien lo compraba, porque eso costaba un ojo de la cara. Pero ahora, sinceramente, con lo que ha avanzado la tecnología, únicamente con su teléfono ya usted puede obtener una buena referencia. Es una buena herramienta. ¿Ok? Hay cronómetros de diferentes tipos, hay ordinarios, vuelta cero y retrapante. ¿Ok? Ya los vamos a ver. El vuelta cero, entonces lo que hace es que cada vez que usted aprieta el botoncillo, él se pone en cero y a usted le toca escribir el tiempo. ¿Ok? El retrapante o con acumulación es que eh, el tiempo sigue, el tiempo, digamos, usted inicia y el tiempo continúa, pero con cada ciclo o con cada repetición de la tarea, usted puede ir acumulando esos tiempos, como el famoso lap o vuelta que tienen los cronómetros. ¿Okay? Eso es el retrapante o con acumulación. Hay cronómetros ordinarios o de segundos, el cronómetro vuelta cero que aparece ahí en la esquina inferior izquierda y el de pulsador lateral. ¿Ok? Sinceramente, nuevamente, yo esto está un poco, pues, fuera moda y con el teléfono, pues, usted ya puede lograr muchas cosas. Ok, muchachos, entonces, eso tenía que ver con toma de tiempos, o más bien medición del trabajo a través de un estudio de tiempos con cronómetro. Esa era una de las técnicas que vienen definidas en el libro para realizar medición del trabajo. Otra de las técnicas hablaba que era el estudio de tiempos predeterminados. Eso lo vamos a ver a partir de la segunda tutoría, ¿sí? Y casi que es en lo que se basa el resto del curso de producción 2, tiempos predeterminados, ¿ok? Pero también podemos hacer medición o podemos medir el trabajo a través de otra técnica que se llama muestreo del trabajo, ¿ok? El muestreo del trabajo requiere y tiene un sustento de la estadística. Entonces, estas diapositivas que siguen a continuación son un repaso de la parte de estadística, que son las bases de lo que es un muestreo del trabajo. ¿Okay? Antes de ir avanzando con las diapositivas, les cuento de manera general qué es un muestreo. Un muestreo lo que trata es de que usted defina uno o varios elementos que usted desea medir o corroborar. Por ejemplo, yo quiero medir el tiempo muerto por avería de una máquina en específico. Entonces, digamos que la operación que yo estoy analizando tiene 3 de esas máquinas, es decir, son 3 líneas de producción que usan ese mismo tipo de máquina. Entonces, el muestreo del trabajo funciona a través de rondas de observación. Rondas de observación.
Entonces, lo que se hace es tomar muestras u observaciones. Entonces, lo que toca es definir cuántas muestras quiero yo para poder emitir conclusiones que estén respaldadas estadísticamente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero determinar el tiempo muerto promedio de esa máquina en específico, yo voy a decir, voy a hacer un muestreo del trabajo. Voy a hacer 200 rondas de observación a esas tres máquinas. Y esas 200 rondas de observación va a ser una ronda de observación cada 5 minutos. Me voy a poner de pie, voy a ir y voy a observar. Máquina 1, ¿está detenida o está funcionando? Está detenida, ok. Máquina 2, ¿está detenida o está funcionando? Está funcionando. Máquina 3, ¿está detenida o está funcionando? Está detenida. Y entonces al final recopilo todas sería, si hice 200 rondas y eran tres máquinas, las 600 observaciones que obtuve, las analizo y determino el tiempo promedio de máquina detenida que observé. Pero ojo, tiene un sustento estadístico, es decir, yo no me inventé el ir a hacer esas 200 rondas de observación. Eso tiene que traer un sustento estadístico, porque para yo poder concluir estadísticamente, tengo que definir cuánto va a ser mi tamaño muestra, es decir, cuántas rondas de observación tengo que hacer. ¿Ok? Entonces, con esto quería darles un panorama general de qué es un muestreo del trabajo, porque si entramos directamente aquí a estas diapositivas, es como entrar con los tacos de frente, ¿ok? Primero, para hacer un muestreo usted tiene que definir un problema. ¿Qué es lo que quiero medir? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ok? Porque si yo no sé ni siquiera qué es lo que está pasando, entonces ¿qué voy a ir a medir si ni siquiera sé cuál es el problema? ¿Ok? Entonces, primero tengo que definir cuál es el problema. ¿Ok? Aquí viene un ejemplo. Y vean que aquí me refuerza esta diapositiva, es lo más importante de un muestreo de trabajo. Porque yo debo responder a la pregunta, ¿por qué es que yo debo hacer ese muestreo del trabajo? Y vean, aquí viene un ejemplito. Evidenciar y diagnóstico. Por ejemplo, el ausentismo o falla de máquina. ¿Qué quiero yo medir? ¿Cuál es el problema ahí? ¿Qué puedo cuantificar? Entonces, vean, quedémonos con este ejemplo de falla máquina, que es el que les di antes de empezar con estas diapositivas. Quedémonos con que el problema es el fallo de máquinas que tenemos en la operación X. Ese es nuestro problema. Entonces vamos a definir, vamos a realizar un muestreo del trabajo para determinar cuánto es el tiempo de paro de esas máquinas. Y ya sé que eso es un problema, que fallan, bueno, voy a determinar en cuánto es ese fallo, cuánto tiempo es ese fallo. Entonces, por ejemplo, aquí viene un ejemplo que dice porcentaje de utilización de la máquina llenadora. Entonces, hay que fijar elementos. Yo quiero determinar cuándo es que la máquina está detenida y cuándo la máquina está operando. Entonces hay elementos. Por ejemplo, la máquina está trabajando si la máquina está llenando botellas. Está trabajando si está colocando recipientes. O también está trabajando si está quitando recipientes. Pero voy a clasificar mi observación como máquina detenida o parada si no hay un operario, si la máquina está en mantenimiento o si la máquina está dañada. Entonces yo debo, como analista, determinar cuáles son los elementos de cada uno de los estados. Yo tengo que decir, tengo que tener criterios de observación. Bajo estos criterios yo voy a clasificar a la máquina operando y bajo estos otros criterios voy a clasificar a la máquina detenida. Es importante detallar esos elementos e inclusive asignarles códigos, ¿ok? Número 2, después de que ya tengo definido el problema,
debo obtener una aprobación para realizar el estudio. Esto no es algo que simplemente voy a ir a hacerlo porque me nació. No, se debe contar con una aprobación de su jefatura y de todas las partes involucradas. ¿Por qué? Porque los tomadores de decisiones deben de estar informados de cuál es el análisis que se va a realizar. ¿Ok? Y todas las partes que intervienen en el muestreo deben de estar informadas. El supervisor, el jefe de departamento, todos los operarios que estén involucrados. ¿Para qué? Para que sepan qué carajos es lo que se va a hacer. ¿Ok? Y todo eso hace que usted obtenga colaboración hacia el estudio que está realizando. Porque si usted lo hace en secreto, van a pensar, bueno, pero ¿qué está haciendo esta persona aquí? Pero si ya saben, bueno, voy a continuar con mi operación normal. ¿Sí? Número 3. Entonces, vean que definimos el problema, luego obtuvimos los permisos, digamos, o la aprobación para realizar el estudio. Y luego vamos por el paso 3, que es definir los parámetros estadísticos. Definir los parámetros estadísticos es definir el nivel de confianza estadística que va a tener el análisis y definir la precisión que va a tener ese análisis. Son dos cosas diferentes. Normalmente las observaciones aleatorias representan el 95% de las veces, es decir, normalmente se trabajan con un nivel de confianza de 95%. Cuando usted concluya o cuando haga conclusiones a partir del estudio que realizó, si usted trabaja con un 95% de confianza, sus conclusiones deben ir redactadas de esta manera. Con un 95% de confianza estadística, se concluye que tal y tal cosa. ¿Por qué? Porque ese fue el nivel de confianza con el que se trabajó. Hay otro 5% que es error que se pudo haber cometido. Pero al menos usted tiene certidumbre de que un 95% de confianza lo que usted está concluyendo es cierto. ¿Qué es la precisión? Es el error típico. Precisión o error típico significa que los resultados son correctos dentro del porcentaje especificado. Hay precisión relativa y hay precisión absoluta. Entonces en el libro ahí les dan todas las fórmulas, ¿ok? Les hablan muy detalladamente de lo que es precisión absoluta y precisión relativa, ¿ok? Ahí vienen las formulillas y es importante, muchachos, que ustedes lo repasen bien, ¿ok? En el libro, cualquier consulta que tengan de cálculos me lo hacen saber a través de foro de dudas o por correo electrónico dentro de la plataforma. Número 4. Entonces, vamos de nuevo repasando los pasos. Definimos un problema, obtuvimos aprobación para realizar el estudio de muestreo de trabajo y luego definimos el nivel de confianza y el nivel de precisión que vamos a trabajar. ¿Cuál es el siguiente paso para realizar un muestreo del trabajo? Hacer una estimación preliminar del porcentaje de presencia de esa actividad. Entonces, si yo lo que quiero medir es el tiempo promedio que una máquina pasa detenida, yo primero voy a hacer un estimado de ese tiempo. ¿Y cómo puedo hacer ese estimado? Con experiencia anterior, con datos históricos, con una estimación que ya me hayan pasado o como dice acá, con un estudio previo de 1 o 2 días anteriores. ¿Sí? Pero normalmente lo más valioso aquí es trabajar con datos históricos, porque si usted está realizando un estudio, un muestreo del trabajo, perdón, en esa operación, es porque la operación algo no tiene bien, ¿sí? Entonces, para usted haberse dado cuenta que había un problema, es muy probable que haya tenido información, ¿sí? Entonces, aquí es muy valioso esa información o datos históricos. Con la experiencia anterior, entonces, si hubo o han habido muestreos de trabajo anteriormente, pues eso va a ser un insumo muy importante. Luego, la estimación es la experiencia que tenga una persona como el supervisor, como el jefe de planta o inclusive el mismo operario, operarios de mucha experiencia. Si usted quiere realizar el muestreo preliminar durante 1 o 2 días,
debe de determinar el número de observaciones. ¿Ok? ¿Cuántas muestras va a realizar? ¿Ok? Primero se debe analizar el número de máquinas o la cantidad de operarios que se van a muestrear. Y ese estudio preliminar se debe realizar en un periodo que sea corto, de 2 o 3 días. Más de 3 días no. Para ese mismo estudio corto, usted debe determinar el número de corridas o cantidad de observaciones. ¿Sí? Vea el ejemplo. 400 observaciones para realizar el estudio, 5 días para realizarlo. El departamento cuenta con 10 máquinas, entonces ¿cuántas observaciones se debe hacer por máquina? Si n minúscula, que es mi tamaño de muestra o mi cantidad de observaciones, es 400, tengo 5 días y 10 máquinas, entonces usted divide 400 observaciones entre la cantidad de días, son 80 observaciones por día. Y si usted tiene 80 observaciones por día y tiene 10 máquinas, le toca realizar 8 recorridos por día. Ok, entonces vean que bajo ese ejemplo, en un recorrido se realizan 10 observaciones porque usted está realizando 80 observaciones por día entre 8 recorridos al día. Y eso le da 10, que son la cantidad de máquinas. Es decir, en un mismo recorrido, usted tomó 10 observaciones porque cada máquina cuenta como una observación. Y ve aquí qué es lo que se entiende por recorridos, el trayecto que debe seguir el analista, el que está realizando el estudio, para realizar el muestreo. Y esto es otra cosa importante que se debe definir. ¿Cuál va a ser mi ruta, mi trayectoria para tomar esas observaciones? Vean el ejemplo. Ahí se define a dónde inicia y a dónde termina la toma de las observaciones para esas 10 máquinas. Luego hay que definir cuándo realizar esos recorridos. Entonces, una característica del muestreo del trabajo es que las observaciones deben ser aleatorias. Por eso es que es tan importante el respaldo estadístico de esta técnica de medición del trabajo. Porque esas observaciones deben ser aleatorias, no es cuando me dé la gana. Es decir, yo no voy a ir a hacer esos 8 recorridos cuando me dé la gana. Hago uno ahorita, hago uno dentro de 5 minutos y luego el otro lo hago dentro de 3 horas. No. Esos tiempos para realizar los recorridos tienen que venir de manera aleatoria a través de un proceso o procedimiento estadístico. Entonces, se necesita programar el momento que se va a realizar cada observación y para ello se necesitan ¿qué? Números aleatorios. Entonces, es importante cuando usted va a programar los recorridos todas estas consideraciones. Es muy importante. No programar observaciones cuando estén en el tiempo de café o almuerzo. No programar recorridos, o más bien tomar en cuenta el tiempo de recorrido. ¿Cuánto le va a tardar a usted como analista hacer cada recorrido? Puede ser que sea muy rápido, como puede ser que sea lento. Yo he realizado muestreos del trabajo donde un recorrido de 10 máquinas lo puedo hacer fácilmente en un minuto, pero me han tocado muestreos de trabajo donde el recorrido para 3 máquinas me puede tomar 5 minutos, ¿ok? Porque hay muchos elementos que observar, porque están muy distantes una máquina de otra, etcétera, etcétera. También se debe considerar la aleatoriedad de la programación, se debe tomar en cuenta la distancia, es lo que les acabo de mencionar, la distancia entre cada observación, ¿ok? Dice que debe ser mayor al tiempo de recorrido, es decir, no puede ser que su muestreo le diga, haga un recorrido a las 10:30 de la mañana y haga otro a las 10:35 de la mañana y que usted le tome 7 minutos hacer un recorrido, porque entonces ya usted no estaría cumpliendo. Entonces, los tiempos de ejecución de los recorridos deben de ser mayores al tiempo de recorrido como tal. También debe los recorridos o los momentos para realizar el recorrido de ser representativo a la jornada laboral, todos los turnos.
Si hay una empresa que trabaja 24/7, pues ahí es donde le toca duro, porque usted necesita representatividad, necesita turnos de día, turnos de noche, turnos de lunes a viernes y los turnos de fin de semana, porque usted necesita representatividad. ¿Qué tal si o más bien, qué tal si entre semana la máquina no falla y es en fines de semana? ¿Ok? Y usted no está tomando muestras en fines de semana. Entonces ya su estudio no es representativo. Entonces es importante que tome eso en cuenta. Y este número 6 es importantísimo, porque a veces como analista nosotros mismos no somos disciplinados. Y es que la ruta debe ser siempre exactamente igual. Siempre. Porque si usted no la ejecuta de la misma manera siempre, usted también está disparándose al pie y no está cumpliendo con el sentido estadístico que tiene esto, porque si no, entonces usted no está dándole estandarización al recorrido. Y no es lo mismo empezar un recorrido por la máquina 1 y luego el que sigue por la máquina 10, ¿no? Siempre tiene que hacer el recorrido tal como lo programó y debe ser disciplinado en eso. Para tomar las observaciones usted debe tener un formulario, ¿ok? Que es el que le va a permitir recoger la información. Esto ya es un poco anticuado, digamos, eso es en caso que usted lo quiera hacer a través de una hoja de papel, pero ya lo puede hacer en, en una tablet, por ejemplo, en un iPad, ¿ok? Ya eso, o sea, inclusive deben de existir ya aplicaciones para realizar muestreos de trabajo, pero si no existieran o si le costara plata instalar una aplicación de esas, monte un Excel en una tablet y se va con su tablet o inclusive con su teléfono y toma las observaciones en su propio teléfono y así de una vez ya le quedan digitales y después no le va a tocar ir a trasladar toda esa información que tiene una hoja de papel a una bendita computadora. Una vez que ya tiene todo eso, ahora sí, realice el muestreo preliminar. Una vez ejecutado ese muestreo preliminar, ya va a poder determinar el porcentaje de presencia de esa actividad que usted quiere medir. Ojo, todavía estamos en un estudio preliminar. Todavía no estamos en el estudio final, ¿ok? Todavía esto es meramente preliminar. Usted puede determinar ese porcentaje de presencia de la actividad que usted está midiendo diariamente o lo puede hacer al finalizar el muestreo, ¿ok? Esto es básicamente determinar lo que usted está midiendo. Por ejemplo, en este caso, máquina productiva, 100 observaciones y máquina improductiva, 25 observaciones. Entonces, de esas 125 observaciones, 80% la máquina estuvo productiva y 20% la máquina estuvo improductiva. ¿Cuál es el valor esperado? Ese 20%, porque usted lo que está analizando o lo que quería analizar era el tiempo promedio de paro de una máquina. Entonces ya usted tiene una base de que el 20% del tiempo de esa máquina o esas máquinas están detenidas por falla. Y eso le va a servir de insumo ¿para qué? Para hacer el muestreo final, el muestreo de trabajo final. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Calcular un número de observaciones a realizar para ese muestreo final. Vea que ya usted hizo varias observaciones y no es que va a tener que empezar de cero, sino que esas observaciones ya las va a poder tomar en cuenta. Pero que venía acá de ese 20% le va a servir de insumo para calcular el tamaño de muestra final que se requiere. Entonces, aquí viene a partir del valor estimado de P, que en nuestro caso es 20%, o la probabilidad de que la máquina esté detenida, que es 20% en nuestro ejemplo, el número de observaciones se puede determinar a través de experiencia, a través de estimación o a través de un muestreo preliminar, que es lo que venimos con el ejemplo anterior. ¿Okay? Vean que aquí se pone como una balanza el valor de la información versus el costo de la información. La información es muy importante, pero ¿cuánto me cuesta obtenerla? Si me cuesta mucho y me da mucha información, pues bueno, tengo que hacer un balance, ¿ok? Y eso me sirve para estimar el tamaño de la muestra.
Aquí ya entramos en algo más específico y es calcular el tamaño de muestra que vamos a utilizar para nuestro estudio final. Aquí nos dice, K es el coeficiente del factor de riesgo, sigma es la desviación estándar, E es el riesgo de error y X barra es la media aritmética de los tiempos de reloj. ¿Ok? Y ojo, esta es la parte más importante. Este número que usted va a obtener acá, este N mayúscula, son las observaciones necesarias estadísticamente. ¿Ok? Y se completan las observaciones que hagan falta de las que se tomaron en el muestreo preliminar. Es decir, el muestreo preliminar no es que se tira a la basura, no. El muestreo preliminar le ayudó a determinar el valor preliminar de lo que usted quería medir, pero adicionalmente le ayuda a determinar el tamaño de muestra final que usted requiere. Y esas observaciones que ya usted realizó son parte del estudio final. Es decir, si ese N mayúscula le dice que usted tiene que tomar 150 observaciones y ya usted hizo 125, pues ya ahora nada más hace las 25 restantes. No es que tiene que empezar de cero de nuevo. Entonces dice, una vez que se tengan las observaciones recolectadas, se debe comprobar la precisión del estudio de tiempos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de verificar que se esté trabajando según las condiciones iniciales que se establecieron, con nivel de confianza y la precisión. ¿Ok? Esto es parte también del repaso de estadística que venía ahí, es un histograma. Pero no nos agrega mucho valor en este caso porque inclusive el ejemplo es de edad y peso. Todo esto, estas herramientas, el histograma y la gráfica de control, son herramientas estadísticas que nos ayudan a verificar o a darnos información con o a darnos una información que tenga soporte estadístico, ¿ok? Pero no necesariamente nos ayudan para realizar el muestreo, ¿ok? Muy bien. Entonces vean que iniciamos con lo que era la medición del trabajo y hablábamos un poco de manera introductoria que era la medición del trabajo. Luego vimos dos técnicas específicas de medición del trabajo. Uno es la toma de tiempos por cronómetro y la otra es muestreo de trabajo. Y ahora lo que nos toca es ver el tema de valoración del ritmo de trabajo. Entonces vea, importante lo que pone la ingeniera acá en ese primer párrafo, la valoración del ritmo de trabajo y suplementos son temas controversiales en el estudio de tiempos. Siempre van a ser controversiales porque nosotros definimos un tiempo base, pero ese tiempo base hay que ponerle suplementos, es lo que hablábamos hace un rato. Los operadores sienten fatiga, los operadores tienen que ir al baño, los operadores tienen que tomar agua, tienen que tomar café, comerse algo, ¿sí? Pero siempre estos suplementos son controversiales. ¿Por qué? Porque los operarios siempre creen que, no se, que las personas encargadas de producción o los tomadores de decisiones de producción no las tomamos en cuenta, estos suplementos. Y eso porque ellos no creen eso. Y el otro caso que se puede dar es que los tomadores de decisiones o los gerentes o dueños de empresa creen que esos suplementos son demasiado amplios y entonces que se está fomentando la pérdida de tiempo y la vagabundería. Por eso es que son controversiales estos suplementos. Entonces aquí como profesional en el área de producción, lo que se busca es que usted busque un punto medio, busque un balance. Como digo yo, no se tire ni muy, o sea, ni muy poquito, ni muy alto. Entonces, tiene que buscar un balance, que el operador no se le estén dando tiempos holgadísimos que fomenten o promuevan la vagabundería o que fomenten el tiempo ocioso y que la administración, dueños de empresas, juntas directivas, etcétera, no crean tampoco que se está
promoviendo la alcahuetería en la empresa, sino buscar un punto medio. ¿Ok? Entonces, aquí se habla de un tema que se llama la calificación de la actuación, que es una técnica para determinar equitativamente el tiempo que requiere un operador normal para ejecutar una tarea. Es muy importante que usted revise el cuadro que está en la página 213 y 214. Viene aquí en la presentación, pero es muy amplio. Es muy importante que usted lo estudie. ¿Ok? ¿Qué cosas hay que tomar en cuenta para determinar el ritmo de trabajo? Las condiciones que se le dan al operador, la consistencia del operador, el esfuerzo que pone la persona y la habilidad que tenga esa persona. Luego, ve aquí está la tabla de la página 213 y 214. Entonces es lo que se llama la calificación de la actuación en porcentaje, ¿ok? Habla de la habilidad y el esfuerzo y las condiciones y consistencia. Y todos estos numeritos, estos índices de acá, le van a ayudar a uno como analista a determinar o a empezar a meterle suplementos a los tiempos base que ya tomamos. Hablábamos entonces del tema de fatiga en el trabajo. Y aquí hay muchos suplementos que se deben tomar en cuenta, ¿ok? Y que también hay otra tabla que viene en el libro que trae todos estos suplementos, por ejemplo, la tensión mental, tensión auditiva, la monotonía del trabajo, que sea muy repetitivo, si es un trabajo que se debe realizar de pie o se debe realizar sentado, si es una postura normal o es una postura complicada, si requiere levantar peso o usar mucha fuerza, si es un trabajo que se debe realizar con buenas condiciones de iluminación o no, si es tedioso el trabajo, condiciones atmosféricas o el medio ambiente, si está expuesto a condiciones atmosféricas, a lluvia, a calor, etcétera. La concentración, si se requiere muchísima concentración para realizar esa actividad. Entonces, para todos esos hay suplementos específicos y esos suplementos se trabajan en porcentaje, ¿ok? Y se pueden ver en la página 228, en un cuadro que viene en la página 228 del libro. Todos esos suplementos se pueden dividir en tres tipos. En los suplementos por retrasos personales, los retrasos por fatiga o descansos, o los suplementos por retrasos especiales, ¿ok? Entonces vean que acá viene una tabla como se muestra en la página 228, en el capítulo 11 del libro, ¿ok? Y aquí inclusive, vean, aquí viene si son necesidades personales, fatiga, y vienen numeritos o índices, ¿verdad? De suplementos en porcentaje, ¿ok? En porcentaje y inclusive viene dividido si es para hombre o mujer. Entonces, por ejemplo, vean este de uso de la fuerza, entre paréntesis dice peso. Estos son kilos. Entonces, por ejemplo, si son 2.5 kilos que hay que estar, que la operación requiere estar levantando 2.5 kilos, entonces hay 0% de suplementos si es hombre y hay 1% de suplementos si es mujer. Y así va. Por ejemplo, vean este de la concentración. Si la actividad requiere gran precisión, hay que meterle un 5% de suplementos si es hombre y un 5% de suplementos si es mujer. ¿Ok? Y así es como trabaja esto, en porcentajes y muy específico para ciertas condiciones. Ahí está. Entonces, ¿cómo calculamos finalmente el tiempo estándar? Porque así fue como empezamos prácticamente esta presentación. Entonces, veíamos que es el tiempo que se concede para efectuar una tarea, pero es que ese tiempo para efectuar la tarea
está compuesto por muchos elementos. ¿Cuál? El tiempo base, que es el tiempo base para realizar esa tarea. Y están incluidos todos los tiempos cíclicos que sean repetitivos, variables y constantes. También incluyen los elementos extraños que se encuentran en el estudio de tiempos, pero además a esos tiempos hay que agregarle suplementos y la calificación de la actuación. Entonces vean el ejemplo en la página 245. Se tiene un pedido de 10.000 piezas y se desea saber en cuánto tiempo se entregará. Si el operador que realiza es un hombre que trabaja de pie, hay mala iluminación, el trabajo es fatigoso y el ruido de la planta es intermitente y fuerte. Durante el estudio se encontró que el operador tiene una habilidad y esfuerzo buenos y además que las condiciones y la consistencia son medias. A continuación se encuentra en la tabla de datos los elementos A1 y A2 son parte del proceso de empacar 10 piezas por caja. Entonces vean, hay 6 elementos, ¿ok? Aquí vienen cada uno de los 6 elementos y hay 10 ciclos para cada uno de los 6 elementos. Entonces dice, asumiendo que tiene que calcular el valor de t, en este caso el ejercicio se lo da, pero se calcula de la siguiente manera. Siempre se hacen los cálculos de 2 en 2 elementos, es decir, usted lo va a hacer en parejas, el 1, el 2, el 3 y 4, el 5, 6 y así sucesivamente. Para la celda en amarillo se toma el dato del elemento anterior. Véalo en la tabla. Entonces, aquí lo que se hace, estas flechas lo van a guiar mucho de cómo es que se debe realizar este cálculo. ¿Okay? Tal vez sea un poco complicado explicarlo acá, pero es importante verlo en el cálculo en el libro. Si hay alguna persona que tiene alguna pregunta específica con esto, me puede mandar un correíto o ponerlo en el foro de dudas y yo con mucho gusto le ayudo. Lo importante es que, por ejemplo, vea aquí este 22 de dónde se obtuvo, ¿ok? O más bien este 15 de dónde se obtuvo. Aquí entonces 22 menos 15 le da 7, pero este 22 se viene dando, ¿ok? Este 15, perdón, ya ahí los confundí. Mejor, como les digo, para no confundirlos, si tienen, revísenlo específicamente en el libro y si tienen alguna duda específica, yo con mucho gusto les puedo ayudar. ¿Ok? Ahí viene un procedimiento de manera general de esto. ¿Ok? Aquí le dice quién es L, es el tiempo de las lecturas directas del reloj o cronómetro. T son los tiempos elementales de la resta de las lecturas y ahí luego viene el promedio. ¿Ok? La calificación sale de la tabla que viene en la página 213 y 214. T normal es el tiempo normal. ¿Y de dónde sale el tiempo normal? De multiplicar el promedio, este que está acá, por la calificación de lo que viene en la página 213 y 214. Y luego los suplementos salen de la página 228, en esa tabla de suplementos que veíamos hace un rato. ¿Cómo se obtiene el tiempo estándar? Se obtiene de multiplicar el tiempo normal por el suplemento. ¿Okay? Entonces aquí, vean, ya se obtiene total, el promedio, la calificación y el tiempo normal. Aquí vienen ya todos esos tiempos, aquí vienen cuántos por suplementos y aquí este 940 es el tiempo estándar que ya está incluyendo el tiempo base de realizar la operación, la calificación de la operación e incluye también los suplementos. Ok, muchachos. Esta fue la presentación. Estoy completamente abierto a preguntas a partir de este momento. Voy a revisar preguntas.
Bueno, me dijeron a las 8:15, disculpen que se me estaba yendo el audio. ¿Alguien me puede corroborar si el audio se mantuvo bien después o si me están escuchando? Sí, se escuchó bien. Ok, gracias. Ok, perfecto, muchachos. Entonces, preguntas. Puede ser de cualquier cosa, puede ser de la presentación, puede ser de la logística del curso, orientación académica, tareas, etcétera. Estoy abierto a preguntas a partir de este momento. ¿Alguna pregunta, muchachos? Dice Don Navarro, tengo una duda, cuando uno escoge los tiempos de forma aleatoria para hacer las observaciones, ¿cómo se hace ese proceso? No me quedó muy claro. Don, no es que usted escoge los tiempos de forma aleatoria, sino que escoge, bueno, creo que ya entendí la pregunta, sino que cómo escoger de manera aleatoria los momentos para realizar los recorridos. Esa es la pregunta. Ok. Muy fácil. Yo le recomiendo, por ejemplo, utilizar Excel. Entonces, por ejemplo, le puedo abrir aquí una hojita de Excel. Mi Excel yo lo tengo en inglés, pero yo le voy a decir también cómo lo puede hacer en español. Bueno, el Excel en la versión en español. Deme un segundito. Entonces, usted puede generar números aleatorios a través de la fórmula rand between, ¿ok? Entonces usted le puede dar que le genere números aleatorios entre tal y tal número. Por ejemplo, si yo quiero, no sé, entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde, digamos, las 17. Entonces, ahí me va generando los diferentes números. Yo puedo hacer eso. Y vea que ya me genera diferentes números aleatorios. ¿Ok? Esa es una forma para ponerle, por ejemplo, un rango. En español se llama aleatorio.entry. Y no solo puede generar números aleatorios con Excel, Excel es la manera más sencilla, pero también puede usar algún otro software estadístico para determinar esos números aleatorios. Me avisa si hubo claridad con la respuesta. Luego Karina dice, ¿cómo practicamos los ejercicios del libro? Ok, Don, pura vida con usted. ¿Cómo practicamos los ejercicios del libro si no traen solucionario? La gran mayoría de ejercicios vienen resueltos, ¿ok? La gran mayoría vienen resueltos. Si no me equivoco, de hecho, si no me equivoco, Karina, vamos a revisarlo de una vez acá. En el campus virtual, usted se va aquí a Bienvenida y aquí está la guía de estudio. Y en la guía de estudio, inclusive es importante que estudien con eso, para eso la guía de estudio, porque de los ejercicios que sí vienen resueltos, la gran mayoría, de hecho este libro trae muy pocos ejercicios de práctica, o sea, para que haga usted solo, la gran mayoría de ejercicios vienen ya resueltos. Entonces, vean que aquí, por ejemplo, en lo que es medición del tiempo, la página 195 a 209, le van dando toda la información importante que usted debe tomar en cuenta acá. Vea, yo lo que le quiero dar es un ejemplo. Vea, por ejemplo, esto. En el capítulo 11 de suplementos del estudio de trabajo de la página 224-239 dice, en la página 2, en esta parte dice, en la página 238 el autor hace una referencia en la figura 221 y lo correcto es la figura 1123, un cuadro que se encuentra en la página 236. Entonces, inclusive,
hay algunos ejercicios que no están 100% correctos y aquí la guía de estudio les indica a ustedes cuáles son las respuestas o los números correctos de ese ejercicio. Karina, ¿cuáles ejercicios? Ah, ok, perfecto. Entonces ya hubo ahí entonces claridad. Luego Rubén dice, profe, usted nos comenta y así lo he visto. Las evaluaciones giran todas en procesos prácticos. No sé si veremos con usted algunos ejercicios, ejemplos prácticos, ya que en mi caso nunca he visto nada relacionado. Las tutorías, Rubén, se basan más que todo en las presentaciones que ya están ahí en el campus virtual. Yo lo que les recomiendo, y sí, o sea, usted está completamente en lo cierto, los exámenes van a ser 100% prácticos, ¿sí? Eh, si usted tiene alguna duda de los ejercicios que se resuelven en el libro, yo no les puedo poner nada diferente de lo que venga en el libro. Es decir, los ejercicios del examen y las tareas se resuelven exactamente con las fórmulas y son ejercicios similares a los que vienen en el libro. No les voy a poner ejercicios o no vienen, les aseguro, porque yo hice esas tareas y esos exámenes, que no vienen ejercicios que sean diferentes a lo que se ha visto en el libro. Entonces, nuevamente, mi recomendación es estudie principalmente, entienda la parte teórica, pero entienda con mayor detalle los ejercicios que se resuelven en el libro, ¿ok? Y si usted tiene alguna duda con la resolución de algún ejercicio, simplemente a través del foro de dudas o a través del correo electrónico a la plataforma me lo hace saber. Dice Karina, no se va a poner creativo el profe. De ahí, la misma, o sea, en eso estoy como, no tengo para dónde ir, porque la universidad me pide eso, ¿no? Me pide que no me ponga tan creativo en el sentido de que tengo que respetar lo que viene en el libro, no puedo agarrar cosas diferentes de lo que venga en el libro. Es decir, no van a hacer ejercicios iguales, pero no puedo ponerles cosas diferentes a lo que venga en el libro. Entonces por ahí pueden tener tranquilidad. Pero sí, Rubén, el tema sería practique y haga los ejercicios que vienen resueltos en el libro. Va a ver que cosas muy similares se va a encontrar en el examen. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Con gusto, Rubén, pura vida. ¿Alguna otra pregunta? Ve, inclusive aquí que lo tengo. Vea que le dice en la guía de estudio, recuerde, es importante realizar los ejemplos y los ejercicios propuestos en este capítulo para aclarar los conceptos que se pretenden exponer. ¿Ok? Entonces sí siempre es importante que los realice. Bueno, muchachos, entonces parece que no hay más preguntas. Si las hubiera, recuerden, tenemos los canales habilitados que son el foro de dudas y el correo electrónico dentro de la plataforma virtual. Fue un gusto haber estado con ustedes esta noche. Voy a dar por terminada la tutoría y en este momento termina la grabación y para mañana, final de la tarde, pueden encontrar ya la grabación disponible de la tutoría. Muchísimas gracias y buenas Gracias, noches. profe. Buenas noches. Pura vida, con mucho gusto. Buenas noches.